Gracias, Jesús, por tu presencia, Señor. Padre, y hoy oramos para que te muevas en medio nuestro, para que seas tú hablando y transformando nuestros corazones, Señor. Queremos no solo ser oidores, Señor, de tu palabra, sino que realmente tu palabra nos transforme y nos lleve más profundo en ti, Jesús. Te amamos y en tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, para nosotros es un privilegio poder estar aquí con ustedes una vez más. ¿Cuántos estuvieron creo que fue octubre, si no estoy mal? ¿Cuántos estuvieron en octubre cuando vinimos junto con Vicky? ¿Septiembre fue? Septiembre. Estoy perdido con los meses. Creo que fue un tiempo muy especial junto con Vicky. Disfrutamos mucho de haber estado acá, de haberlos conocido, de esta iglesia, de todo lo que el Señor está haciendo. Creo que nos llevamos mucho más de lo que trajimos y tenemos una expectativa de que el Señor una vez más se va a mover de forma poderosa. Amén. Esta vez vinimos también reforzados junto con Maxi, que va a estar compartiendo ahorita más tarde también con ustedes. Pero veníamos orando en las últimas semanas y también hablando con los pastores y sentíamos que Dios quiere hoy, mañana, el domingo, meternos en una conversación donde seamos sumergidos en su persona, ¿sí? Sumergidos en Cristo. Queremos que todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos, todo lo que somos, se vuelquen a Él y aprendamos de Él, ¿sí? Tenía como esta imagen de todos nosotros aquí sentándonos en una mesa y diciéndole a Cristo: siéntate con nosotros y enséñanos, ¿sí? Sumérgenos en tu persona. Y qué privilegio poder hacer eso como iglesia, ¿no? Qué privilegio. Sé que ustedes tienen una hermosa casa de oración, 24/6 y medio, donde están sumergidos en Él. Pero también algo pasa cuando no solo como casa de oración, sino como iglesia nos sentamos también a abrir su palabra y a escudriñar su corazón para que Él nos sumerja más profundo en Él. Realmente, si usted está aquí es porque usted tiene hambre de Él. Si no, seguramente estaría en su trabajo, en su universidad o en cualquier otro lugar. Así que quiero empezar honrándolos por estar en este lugar, porque sé que cada uno de los que está aquí ha pagado un precio para estar aquí. Probablemente varios tuvieron que pedir permisos en sus trabajos, separar tiempo de su semana o de su estudio y disponerse para lo que el Señor quiere hacer esta semana. Así que quiero honrarlos y sé que el Señor va a responder al hambre que tengas por Él. ¿Cuántos tienen hambre por Jesús? Hay algo que yo constantemente le digo a mi iglesia local, que se lo digo a mi iglesia local porque sé que es algo que me tengo que recordar constantemente a mí, y es que Jesús siempre va a tratar con el hambre y el deseo que tú tengas en tu corazón. Es muy interesante cuando tú lees los evangelios, que cada vez que Jesús se encuentra con alguien, no le pregunta: bueno, ¿y tú qué sabes? ¿Sí? ¿Tú qué conocimiento tienes? ¿O tú qué haces? Sino siempre que se encuentra con alguien les pregunta: ¿qué quieres? Jesús siempre apela al corazón de la persona preguntándole: ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Me tienes al frente, te estás encontrando conmigo, y siempre apela al deseo del corazón de las personas diciéndoles: ¿y qué quieres que haga?
A veces uno pareciera que la pregunta es muy obvia, no sé, se cruza con un ciego y le pregunta ¿qué quieres? Pues uno dice es obvio, Jesús. Pero es que Él está queriendo que las personas pongan en palabras los deseos de su corazón para entender quién tienen al frente y a quién le están pidiendo lo que desean. Y siempre dice, pregunta, le dan alguna respuesta y Él dice conforme a tu fe se ha hecho. Entonces yo siempre le digo a mi iglesia local como, ¿cuánta fe trajeron hoy? ¿Qué quieres que haga Jesús? Porque Jesús está acá. Lo veas o no, lo sientas o no, porque no se trata de nuestras emociones o de que si tuve una visión o no. Gloria a Dios por las visiones, gloria a Dios por las palabras proféticas, que sé que aquí muchos tienen, pero hay muchas veces donde eso no pasa. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa más seguido de lo que me gustaría admitir, donde no siento nada. No tengo ninguna experiencia sobrenatural, pero hay una conciencia de que Él está y tengo que decirme, Andrés, ¿qué quieres que haga Jesús? ¿Cuánta fe trajiste? Si Jesús dijera, conforme a tu fe se ha hecho, ¿se haría algo? O sea, ¿si hay fe o no pasaría nada? Y yo quiero animarte a que puedas tener esto en la mente durante estos días. Que no solamente vengas para escuchar un buen mensaje o aprender un poco más de la palabra de Dios, sino realmente vengas con una expectativa santa de decirle al Señor, Señor, hoy traje fe a la mesa, hoy traje deseos, hoy traje cosas que quiero que tú, como cantábamos ahorita, estoy aprendiendo cada día a estar más satisfecho en ti. Señor, estoy trayendo mi fe y mi hambre a la mesa para aprender a satisfacerme en tu persona. Amén. Y los pastores, entiendo, guiados de Dios, le han puesto a esto que vamos a estar charlando estos días, sumergidos en su persona, y orando con Max y charlando de qué sentíamos de parte de Dios. Creemos que estos 2 días va a ser unos días de sumergirnos en la revelación de Cristo. Porque cuando Él es revelado, su persona, su presencia es la respuesta a toda nuestra vida. Cuando Jesús confronta a sus discípulos después de decir cosas fuertes y todo el mundo irse, se voltea y le dice a sus discípulos, ¿ustedes también me van a abandonar? Conocemos la famosa frase de Pedro, ¿no? Que se voltea y le dice, Señor, es que todo está en ti. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y entendemos con Maxi y junto con Vicky que van a ser unos días de revelación de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren que Cristo se revele sobre sus vidas? Y queremos, durante las sesiones que vamos a tener hoy y las sesiones que vamos a tener en el día de mañana, vamos a estudiar profundamente Apocalipsis, ¿ok? Nos vamos a meter específicamente en los primeros 5 capítulos de Apocalipsis. Solo vamos a ver de Apocalipsis 1 a Apocalipsis 5. Durante todas estas sesiones vamos a ir construyéndolo juntos. Así que espero que tengan expectativas. Sabemos que esta es una iglesia que también estudia Apocalipsis, así que no pretendemos venir a traer algo nuevo, sino venir a edificar sobre todo lo que ustedes ya vienen edificando. Y sé que el Señor nos va a purificar como iglesia, pero a la vez nos va a enamorar de Él. Porque Él trabaja así, ¿no? Él se revela, nos fascina y nos mira con sus ojos de fuego, pero con sus ojos de fuego también nos dice, te amo, pero no quiero que sigas igual. Te va a purificar. Por eso son ojos de fuego, de amor, pero también el fuego es purificador. Así que sentíamos que eso va a pasar estos 2 días. Él se va a revelar, nos va a enamorar de Él, pero también nos va a exhortar y va a exponer áreas de nuestro corazón, áreas de nuestro carácter, áreas de nuestra vida que tienen que ser transformadas por Él. Pero antes de entrar como tal a este estudio, y más que un estudio, no queremos que lo vean como un estudio de una clase ya, sino con esta imagen que les compartía de sentémonos a la mesa y comamos del Cordero.
Ayer hubo una imagen que nos impactó bastante. Justo habíamos llegado aquí a Armenia, acabamos de llegar a la iglesia y nos sentamos a comer algo ahí y había un grupo de chicas estudiando Apocalipsis y nos parecía tan hermoso ver cómo un jueves en la tarde se sientan ahí mujeres y empezaron, no sé, eran 6, 7 al principio y empezó a llegar otra y otra y otra y eran como 12 después, no sé cuántas habrán sido en la mesa, pero había una pasión, un hambre que se podía sentir. Nosotros estábamos en la otra mesa y como que nos contagiaron de, wow, qué hambre, qué pasión que tienen. Por eso sé que no vamos a traer algo así súper nuevo, sino que vamos a edificar juntos. Amén. Y hoy quiero empezar quiero que seamos conscientes de la importancia de entrar en esta conversación. A veces, hoy estamos y ustedes son privilegiados de estar en una iglesia local que se predica el mensaje, que para ustedes no es nuevo escuchar que Jesús viene. Hay iglesias, déjenme decirles, yo estaba en iglesias en Bogotá, donde yo menciono eso y me miran con cara como de, ¿qué evangelio está predicando este? ¿Sí? Y hemos tenido experiencias. Algunos de ustedes saben que junto con Vicky lideramos una escuela de entrenamiento en Bogotá. Empezamos a estudiar Apocalipsis también con ellos allá y se acaba la clase número 1 y se me acerca un montón de gente diciéndome, llevo 15 años en la iglesia y nunca en mi vida había escuchado que Jesús volvía. Y me dicen, siento que me acabo de convertir. Siento que acabo de escuchar un evangelio que nunca había escuchado. Bueno, gloria a Dios y por su gracia, esta no es una de esas iglesias. Yo sé que digo Jesús viene y ustedes ya saben de qué estoy hablando, pero a veces escucharlo tanto hace que nos familiaricemos con el mensaje y no entendamos lo importante que es. Porque también hay un problema cuando nos familiarizamos mucho con las cosas, ¿sí? Jesús vivió ese problema, ¿no? Él cuenta que en la tierra donde él creció, en Nazaret, en Capernaum, él no pudo hacer milagros como los que quería hacer. ¿Por qué? Porque la gente lo veía y decía, pero a este lo vimos crecer, ¿este no es el hijo del carpintero? La gente estaba tan familiarizada con Jesús que le restó valor a su persona y lo despreciaron. El problema muchas veces de familiarizarnos es que perdemos honra y perdemos valor. Y es algo que tenemos que cuidar constantemente. Esta es una iglesia extremadamente familiar y me fascina. Nuestra iglesia local también es así, de compartir, de quedarnos, de charlar, de ir a la casa del uno, a la casa del otro, y vivimos juntos para todo lado. Pero aún nosotros nos tenemos que recordar constantemente que por estar familiarizados con esto no perdamos la honra entre nosotros, que no perdamos la honra a las autoridades que Dios ha puesto, que no perdamos la honra al mover de Dios en medio nuestro. Y es un poco lo que quiero que abracemos en esta primera sesión, donde no nos familiaricemos con el mensaje de que Él vuelve, no nos familiaricemos con el libro de Apocalipsis. Déjenme decirles que por más de que ya hayas hecho 50 cursos de Apocalipsis, en el curso 51 Dios te va a hablar algo que nunca viste. Es impresionante, se los digo yo, creo que Maxi también puede decirlo, aunque lo hemos enseñado más de 10 veces hemos hecho el curso, lo hemos estudiado y lo hemos dado, y hoy yo lo estoy dando y es como, wow, nunca había visto esto, wow, esto. Y siendo muy honestos, hay muchas cosas que todavía no entendemos. Nosotros hemos tenido conversaciones donde nos sentamos con Maxi y es, bueno, este versículo, ¿qué crees que significa? No sé. No, bueno, iremos viendo, iremos entendiendo. Entonces, claro, todos somos aquí estudiantes de su palabra, de su persona, pero es importante que no nos familiaricemos. Y una parte fundamental para no familiarizarnos con el mensaje es entender lo importante que es. Cuando tú entiendes lo importante de algo, la importancia de algo, empiezas a honrarlo y valorarlo más. ¿Sí o no? Le pongo un ejemplo práctico para que entienda a lo que me refiero. Cuando uno crece, cuando uno está en la etapa de la adolescencia, uno se familiariza tanto con sus padres que uno los empieza a despreciar.
Todos pasamos por ahí, ¿no? Entonces ya sus órdenes no importan tanto, sus consejos es que él no sabe lo que yo estoy pasando, él no me entiende. Bueno, todas esas crisis de adolescentes que vivimos todos en algún momento. Pero hay un momento cuando uno sale de la casa de los padres que uno empieza a ver lo importante que era todo lo que ellos decían y se devuelve el valor. Entonces ahora uno ya va donde los papás, donde tenía razón, ¿no? Y uno quiere tenerlos más cerca y escuchar sus consejos. ¿Y por qué? Porque entendimos lo importante que era, el valor volvió, ¿sí? Y yo entiendo que es algo que Dios va a hacer esta mañana con este mensaje. Siento que muchos de nosotros nos hemos familiarizado y acostumbrado al mensaje, y este es un momento donde Dios va a devolverle el valor a su mensaje. Estudiar los últimos tiempos es importante, por muchas razones. Hay varias razones que la verdad no nos alcanzaría hoy el tiempo para con detalle ver todas las razones, pero quiero empezar a hablarte de algunas cosas que personalmente creo que son fundamentales para entender la importancia de este mensaje. ¿Cuántos aman este libro? Amén. Yo creo que este libro es una locura. Lo amo, ¿sí? Y estoy todas las semanas diciéndole al Señor: Señor, enséñame a amarlo más. Enséñame a devorarlo, como tú llamabas a Daniel, agárralo y cómelo. Y sí, hay partes dulces a la boca, hay otras que son más amargas, hay partes de este libro que podría pasar horas leyendo y hay otras que leo 5 minutos y ya no quiero leer más. Sí, pero es parte de la palabra. Yo amo este libro. Y probablemente han escuchado esto, pero el mensaje de los últimos tiempos en este libro es muy trascendental. Muy trascendental. Hay más porque son más, pero para poner como algún número, hay más de 150 capítulos, no versículos, sino capítulos de este libro que hablan específicamente de este tema. De todo lo que va a pasar antes del regreso de Cristo, durante el regreso de Cristo, después del regreso de Cristo y por la eternidad. Todo lo que la Biblia llama los últimos tiempos. Más de 150 capítulos hablan de esto. Y por lo largo o por la cantidad de versículos que contienen estos capítulos, se estima que es más o menos un 26% de la Biblia. Eso es un montón. Un 26% de este libro habla de que Cristo vuelve y todo lo que pasa alrededor de eso. Eso es como que cada 4 palabras Dios te habla de 3 cosas y a la 4ª palabra te va a decir vuelvo. Y te habla otras 3 cosas y a la 4ª palabra otra vez vuelvo. Y así desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Es importante este tema en la palabra de Dios. Jesús habló de eso, casi todos los profetas hablaron de eso, casi todo el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos y hay como 315 menciones del regreso de Cristo en el Nuevo Testamento. O sea, en promedio, más de una mención por capítulo en el Nuevo Testamento de que Cristo vuelve. Y, a ver, uno diría, bueno, son números, ok, pero esta es la palabra del Señor. Si la palabra del Señor hace tanto énfasis en este tema, creo que es importante que nos lo tomemos en serio. Y hay un capítulo en particular que nos gusta estudiar mucho, que es Mateo 24 y 25. Si no estoy mal, creo que hablamos de eso junto con Vicky en septiembre, en octubre, cuando vinimos. Que es un capítulo muy famoso porque es la enseñanza más larga que da Jesús mismo sobre su regreso, ¿sí? Si uno estudia desde el Evangelio de Juan, hay 4 mensajes principales que da Jesús, que cuando estudian Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay 4 sermones que son como los 4 sermones principales de todos. Ahí está el Sermón del Monte, el Sermón de las Parábolas, y este es uno de esos 4. Volvemos al 1 de cada 4. Jesús mismo también en sus enseñanzas, un sermón de los más importantes que él dio, lo dedicó a hablar de su regreso.
Y si podemos ir un segundo a Mateo 24, si trajeron sus Biblias o préndalas. Mateo 24, versículo 3. Dice, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y no quiero detenerme tanto en esto, pero es importante ver que todo el sermón que Jesús va a hacer sobre los últimos tiempos es la respuesta a una pregunta que sus discípulos le hacen. Y esto es relevante porque yo a veces me pregunto, ¿cuántas cosas me estoy perdiendo que Jesús me podría hablar porque no me he sentado a preguntarle? Muchas veces nos gusta sentarnos en intimidad, ¿no? Y empezar a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y cerrar la puerta y hablar, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y terminamos de hablar y ahí nos salimos del cuarto. Déjame decirte que no tuviste intimidad, fue un monólogo. También callar y escuchar. Si tú no estás permitiendo que en el lugar secreto Él hable, no estás teniendo intimidad. Porque para la intimidad tiene que haber interacción de dos partes. Sí, presentemos todas nuestras peticiones al Señor. Sí, pidámosle. Él mismo dijo, pídanle a su Padre porque Él conoce sus necesidades. Sí, no estoy diciendo que eso está mal. Pero también tenemos que dar espacio para hacer preguntas y dejar que Él responda. Y aquí vemos un ejemplo de eso. Dice, sus discípulos sentándose en privado, llamándolo en los secretos, se acercan y le hacen una pregunta. Y en resumidas cuentas, lo que le están diciendo a Jesús es, Jesús, explícanos cuándo vuelves. Esto es algo muy interesante porque también nos está revelando que los discípulos están empezando a entender un poco más el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús seguía con ellos y ellos ya están entendiendo que Jesús se iba a ir. Antes, cuando Jesús les decía, tengo que morir, me tengo que ir, sale un Pedro a decirle, ni loco, y Jesús le tiene que decir, apártate, Satanás. ¿Sí? Pero aquí vemos que ya hay un proceso donde los discípulos están entendiendo y ya están abrazando y están, ok, te vas a ir. Vamos a tener que pasar un tiempo donde te vas a ir, pero te amamos tanto que necesitamos saber cuándo vuelves. Jesús, por favor, háblanos y enséñanos sobre tu regreso. Esta debería ser nuestra actitud y nuestro corazón, ¿no? Si en verdad amamos a Cristo, vamos a anhelar su regreso. No existe una realidad donde ames a Cristo y no anheles que Él vuelva. Eso no es bíblico. Por eso Pablo en 1 Corintios, hacia el final de su carta, capítulo 16, va a decir, el que no amare al Señor, sea anatema, maranata. Pablo tiene una conexión muy clara de que el que ama al Señor clama maranata. No, esto no es separable porque no estamos hablando de eventos, estamos hablando de una persona. Entonces, si tú amas a Cristo, amas su primera venida y amas su segunda. John Piper habla un poco de este tema y dice, alguien que no anhela el regreso de Cristo es alguien que no ama a Cristo. Ni en su primera ni en ningún momento. Porque alguien que verdaderamente ama a Cristo también anhela que Él regrese. Él también dice, la forma en la que se manifiesta el amor por el Cristo que ya se manifestó, se evidencia en el anhelo de ver al Cristo que ha de manifestarse. Nuestro amor por su regreso está completamente conectado con nuestro amor por Él. Por eso estamos hablando de que vamos a ser sumergidos en su persona. Cuando decimos estudiemos los últimos tiempos, si bien eso involucra muchas cosas, por encima de cualquier otra cosa, nuestro mayor anhelo es decir, te amamos, Cristo.
Te amamos, Jesús, queremos verte regresar. Amamos tanto tu presencia que queremos verte con nuestros propios ojos. Queremos ver ese día. No sé si a ustedes les ha pasado, yo a veces me pasa, yo suelo, una de las formas en las que tengo intimidad con Dios es caminando y pensando. En mi apartamento a veces mi esposa debe pensar que estoy loco porque camino de la sala a la cocina, de la sala a la cocina y no hago nada. Solo estoy caminando de lado a lado y estoy en mi mente orando, pensando. Leí algo, algún versículo que me atravesó y mi forma de procesarlo es me pongo a caminar. Y lo peor es que camino rápido. Yo como que voy así, voy rápido. Entonces yo no sé qué pensará mi esposa de mí en esos momentos, pero estoy ahí meditando y a veces me pongo a pensar en eso, en cómo va a ser, o sea, cómo se verá el cielo rasgado. No, o sea, la palabra de Dios dice que Él va a rasgar el cielo, que Apocalipsis 15 incluso habla de que veremos el tabernáculo de Dios, el arca, o sea, la séptima trompeta en las nubes, en un caballo blanco. Yo digo, o sea, lo he estudiado muchas veces, pero pensarlo de forma práctica de cómo será. Y me causa mucha curiosidad y termino de pensar eso y digo, Maranata, Señor, quiero verlo. Quiero con mis propios ojos ver y experimentar ese día. Pero bueno, volvamos a Mateo 24. Los discípulos le preguntan, ¿cuándo vuelves? Y versículo 4 dice que Jesús responde. Jesús le respondió. ¿Qué respondió Jesús? Wow. Esto a mí me... Si quieren dejemos ese versículo ahí que lo vamos a dejar un rato. Es interesante que Jesús no arranca diciendo, bueno, cuando vean, no sé, que el anticristo hace esto, entonces sepan que estoy cerca. Cuando vean que los sellos de Apocalipsis o las trompetas, o cuando vean que suceda un terremoto, aunque de todas esas cosas va a hablar ahorita, porque sí va a mencionar estas cosas, lo primero que sale de la boca de Jesús es cuidado con el engaño. ¿Cuántos confían en Jesús como su Salvador? Amén, espero que todos digan amén, porque si no, ahorita los mando con los pastores a un cuartito aquí al lado. ¿Cuántos confían en Jesús como su pastor? Ok, ¿cuántos confían en las advertencias de su pastor? Esto es importante, no sé si están entendiendo lo que les quiero decir. Porque claro, decimos, sí, todo lo que dice Jesús es verdad. Sí, yo confío en Él. Ok, ¿alguna vez has parado a pensar qué cosas Jesús advirtió para que verdaderamente te cuides de ellas? Porque muchas veces cuando leemos textos como estos, creemos que Jesús está hablando de otra gente. Como, sí, habrá gente que será engañada. Pero, ¿a quién le está respondiendo Jesús? A los discípulos, a los más cercanos. Y ellos queriendo saber cuándo va a volver, lo primero que Jesús hace es dar una advertencia. Cuidado. Esto por un lado nos está manifestando un corazón lleno de amor de Cristo, porque en vez de simplemente llenarlos de información diciéndoles y no sé, y la abominación desoladora y los terremotos y las aves y tirarles un montón de revelación, Él está primero cuidando el corazón, diciendo, yo necesito advertirles esto para que ustedes permanezcan firmes hasta verme otra vez. Y sale un corazón pastoral de Jesús diciéndole a sus discípulos, cuidado que nadie los engañe. Y yo quiero partir animándote a que no leas este versículo y pienses como, no, eso es para otros. No, eso no me va a pasar a mí. Y amén, ojalá no nos pase ninguno de nosotros, pero para que no nos pase, tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer caso a Jesús. Si Jesús, como nuestro pastor, nos está advirtiendo algo, lo más sabio que podemos hacer es tomarnos en serio su advertencia. Es decir, ok, Jesús, confiamos en ti, confiamos en tu liderazgo, por ende vamos a tener cuidado con las cosas que nos dijiste que nos cuidáramos. Y lo primero que dice Jesús es cuidado con el engaño. Y de hecho va a repetir el engaño varias veces en este capítulo, si no estoy mal creo que son como 5 o 6 veces
que va a decir, cuidado con el engaño, cuidado con el engaño. Como que hace un sobreénfasis en este capítulo, decir, cuidado que nadie los engañe. Y si bien este engaño va a venir de muchas formas, porque incluso la misma palabra de Dios en 2 Timoteo 4, 1 Timoteo 4 y muchos otros textos, 2 Tesalonicenses 2, habla de que este engaño viene de muchas formas. Yo creo que primordialmente este engaño va a ir en contra de quién es Jesús para ti. El engaño primordialmente va a atacar nuestro entendimiento de la persona de Jesús. Por ende, ¿qué va a evitar que seas engañado? Que verdaderamente lo conozcas. Déjame mostrarte un versículo que habla de esto. Si puedes ir a Daniel 11. Versículo 32. Aquí está hablando sobre el anticristo y sobre lo que va a estar haciendo durante la gran tribulación y un poco está describiendo este mover que va a promover el anticristo militarmente y de persecución y un montón de cosas. Y dice que el anticristo con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto. Dejemos ahí, esa es la primera parte del versículo. ¿Qué está diciendo esta primera parte del versículo? Está diciendo que una de las estrategias que el anticristo va a utilizar para engañar va a ser los halagos. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo va a querer comprar tu oreja, por así decirlo. El anticristo va a venir a hablarte y va a empezar a tirar halagos y a afirmarte de la forma incorrecta para alejarte del pacto. Aquí es donde vemos que todo este trabajo pastoral que tenemos dentro de la iglesia por afirmar la identidad de las personas es tan clave. Porque si nosotros no le decimos a las personas quiénes son y qué son, el anticristo se los va a decir, según su perspectiva, según su forma de pensar, y por eso es que hoy estamos en una de las generaciones con mayores ataques de ansiedad, ataques de pánico, falta de identidad, ¿sí? Gente con desórdenes alimenticios porque no han entendido quiénes son en Dios. Pero el anticristo sí les está hablando todos los días, en todo momento al oído y con halagos está diciendo qué es lo que él ve de ellos. Entonces uno de los nombres más famosos de Satanás es el acusador. Dice que él acusa constantemente a los hermanos. O sea, él no se cansa de venir al oído y empezar a decirte todo lo que él ve de ti. Lo que a veces pega duro es que algunas veces lo que él dice tiene razón. Y sí, porque él viene y empieza a exponer tus pecados, tus intenciones, tus pensamientos, y muchas veces tiene razón. A mí me encanta, hay un pastor que cuenta que cuando tiene estos diálogos y Satanás viene y le dice todo así, él le dice, ¿sabes qué, Satanás? Estás equivocado. Yo soy mucho peor de lo que estás diciendo. Tú no conoces mis pensamientos y no sabes todas las cosas que pasan aquí, así que todo lo que tú dices es lo que ves, pero por dentro hay un montón de cosas peores que tú ni... Así que tienes razón con todo lo que estás diciendo y soy mucho peor, pero aún así Él me ama así. Y me está transformando, me está cambiando. Pero qué importante es este punto, ¿no? Porque Daniel en esta profecía, de alguna manera lo que está haciendo es exponer las estrategias de Satanás para nosotros estar preparados. De hecho, en Mateo 24, Jesús le va a decir a sus discípulos, estudien a Daniel. Es como, está diciendo, no sean engañados y estudien a Daniel. Entonces, podemos ir a Daniel y entender que aquí vamos a encontrar llaves de parte de Dios para no ser engañados. Y aquí Él está desenmascarando una de las estrategias más fuertes que Satanás no solo va a usar en la gran tribulación, que Satanás está usando ya.
Díganme, ustedes mismos lo pueden evidenciar dentro de su propia iglesia, como hoy una de las mayores estrategias de Satanás son los halagos. Hoy en día las redes sociales son la plataforma perfecta para esto. Un chico, una chica puede entrar en depresión porque no recibió la cantidad de likes que esperaba, porque no tiene la cantidad de followers que otro sí tiene. Y claro, todo esto es un sistema de halagos fundamentado en el reino de las tinieblas que está comprando el corazón de esta generación. Y que de alguna manera los está adormeciendo para ser engañados. Por eso hay un llamado de parte de Dios a nosotros a no sean engañados, reaccionen. Ahora, ¿qué sigue diciendo Daniel? ¿Cómo vencemos esto? Dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Cómo salimos del engaño de este sistema? ¿Cómo hacemos caso a la advertencia de Jesús que en los últimos tiempos muchos serán engañados y nos salimos y tomamos en serio sus palabras para cuidar nuestro corazón y nuestra vida conociendo a Dios? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará, actuará en fuerza. Y aquí quiero darte una llave muy importante. Si tú quieres discernir cómo hacer un buen estudio de los últimos tiempos, el primer punto es: un buen estudio de los últimos tiempos tiene que revelarte a Cristo. Si el estudio, con quien sea que lo hagas, por más de que sea súper famoso, por más de que tenga muchos años en el ministerio, lo que sea, con quien sea que tú estudies cualquier tema de los últimos tiempos, si lo principal no está haciendo que Cristo sea revelado, dúdalo. Dúdalo. Porque el centro de todo es Cristo. Es su persona y es su revelación. Por ende quiero que partamos y vamos a estar todo este fin de semana profundizando en esto, pero quiero que vayamos a Apocalipsis 1 y vamos a empezar un poquito esta charla. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero quiero quedarme solo en la primera frase por ahora. Arranca diciendo la revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación en el original es la palabra apocalipsis. Apo significa sin, calupsis, velo, ¿sí? Por eso revelación, en esa palabra que está ahí en español, en el original es apocalipsis, por eso el libro se llama Apocalipsis en español, que quiere decir sin velo. El sistema de este mundo ha hecho un muy buen trabajo para hacernos creer que la palabra apocalipsis significa destrucción, caos, guerras mundiales, ¿no? Que hoy sale una película que se llama Apocalipsis y nadie piensa en una revelación. Lo que sale una película que se llama Apocalipsis y todos piensan fin del mundo, destrucción, incendios, guerras, pandemias, etcétera, etcétera. Pero originalmente esta palabra lo que verdaderamente significa es sin velo. Es que vemos sin velos. O sea, ¿qué está diciendo Apocalipsis 1:1? Que este libro, Apocalipsis, se trata de ver a Jesús sin velos. Y hay algo muy importante también en esta palabra, y es que es una palabra en singular. No es revelaciones, es revelación. Porque muchas veces también cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, creemos que se trata de muchas revelaciones. ¿Por qué? Porque vamos a leer de muchos misterios que se desenvuelven en este libro, de sellos, de trompetas, de copas, de el anticristo, del falso profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pensamos que son muchas revelaciones, pero
el versículo 1.1 nos está diciendo, no se trata de muchas revelaciones, se trata de una revelación. Se trata de la revelación. Entonces, conocer a Cristo, meternos en la palabra de Dios, meternos en la revelación de Jesús, está empezando a crear un escudo alrededor de nuestro corazón para salir del engaño. Para que el día en que el engaño se pare a tu puerta, tú pares de frente y puedas decir, yo lo conozco, Él no es así. Cuando el mundo venga a cuestionar, pero es que los cristianos, si Dios los ama tanto, ¿por qué está permitiendo que ustedes pasen esto? ¿Y por qué? Y la persecución y las presiones y esto, tú te vas a parar a la puerta y vas a decir, no vengas a hablarme cosas que no, yo lo conozco. Yo sé cómo es Él. Yo sé que Él me ama. Cuando el mundo venga, y ni siquiera tenemos que llegar a la gran tribulación para vivirlo, hoy está pasando. De cómo el mundo viene y cuestiona, si Dios te ama, entonces ¿por qué te quitó un trabajo? Si tú eres hijo de Dios, entonces ¿por qué esto? ¿Cuántos verdaderamente ante esas situaciones se pueden parar al frente del mundo y decirles, yo conozco a Dios? Eso que me estás diciendo no sale de la boca del Señor. Yo conozco sus palabras. Sus palabras están en mí. Yo conozco su carácter. Yo conozco su persona porque he entrado en la conversación de cuál es la revelación de Jesucristo. Sigue diciendo Apocalipsis, versículo 2. 2 y 3, voy a leer los dos versículos. Dice, quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está. Si Juan escribió esto en el año 92 después de Cristo y dijo que el tiempo está cerca, ¿cuánto más para nosotros, sí o no? Ahora, este versículo 3 arranca con una palabra hermosa, bienaventurado. No sé si usted sabe, pero la palabra bienaventurado quiere decir hablar bien de alguien. Bien, es como decir bien hablado. Ahora, por quien está mandando este mensaje, podemos saber que quien habla aquí es el Padre. ¿Qué quiere decir? El Padre está diciendo, yo voy a hablar bien de ti si tú haces lo que yo te digo que este versículo dice. ¿Y qué dice? Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Y aquí habla de 3 acciones prácticas que hay que hacer: leer, oír y guardar. ¿Cuántos quieren que el Padre hable bien de ustedes? Aquí nos está dando la clave. Bienaventurado también significa bien dirigido, que tiene una buena dirección. Entonces no solo leer, oír y guardar hace que el Padre hable bien de nosotros, sino que también dice que nos va a direccionar. Por ejemplo, en Juan 13, después de que Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿conocen esa historia? ¿No? Que Él se pone el manto en su cinto, en su cintura, se arrodilla, empieza a lavar los pies, tiene este momento con Pedro, ¿no? Que Pedro le dice, no, a mí no me laves. Jesús le dice, si no te lavo no voy a tener parte conmigo. Entonces ahí Pedro dice, no, báñame por completo. Jesús le dice, no es necesario. Y tiene toda esta conversación, ¿se acuerda de eso? Cuando Él termina de lavar los pies de sus discípulos, Él le dice a sus discípulos, hagan también esto, ¿cierto? Háganlo ustedes, así como yo lo he hecho con ustedes háganlo con otros. Y Él termina diciendo, si hacen esto, y en español no lo tradujeron, serán felices. Pero esa palabra felices es exactamente la misma palabra que está usando aquí en griego. Bienaventurados. Jesús en Mateo 13 usa esta misma palabra, bienaventurados. Eso quiere decir que
Esa palabra bienaventurado no solo quiere decir que Dios habla bien de nosotros, no solo quiere decir que nos direcciona hacia el lugar correcto, sino que también quiere decir que seremos completamente plenos y satisfechos en Él. Bienaventurado en español, en otras partes de la Biblia lo traduce como. Entonces aquí tenemos tres significados o tres direcciones de esta palabra bienaventurado, que déjame decirte que Apocalipsis es el único libro de toda la Biblia que utiliza esta palabra para aquellos que leen, oyen y guardan este libro. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente sabemos, la Biblia misma lo dice en Timoteo, ¿no? Que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para arguir, enseñar, instruir en justicia, etcétera, etcétera. Conocemos el versículo. Toda la Biblia es bendición. Toda la Biblia nos enseña, toda la Biblia nos alinea el corazón del Padre. Pero en esa Biblia, de los 66 libros que hay en la Biblia, el Padre se encargó de decirnos que hay uno en particular, que si tú lees, oyes y guardas, vas a ser bienaventurado. Hay uno, y ese es Apocalipsis. O sea, hay un libro en particular de los 66 que el Padre está diciendo, si tú lees, oyes y guardas este libro, primero yo voy a hablar bien de ti. Segundo, esto va a alinear tu caminar, te va a dirigir en la dirección correcta y va a hacer que avances de acuerdo a mi plan. Y tercero, te va a hacer una persona plena y feliz. Te va a hacer una persona gozosa. Te va a hacer una persona llena, porque me conoces y conoces mi plan. Y eso va a traer plenitud a tu vida. Ahora, claro, ¿cuántos quieren eso? Todos queremos eso, ¿no? Sí, yo quiero que el Padre hable bien de mí, yo quiero estar bien dirigido y yo quiero ser pleno y feliz. Pero hay una responsabilidad de nuestra parte. Porque yo he conocido muchos hijos de Dios que quieren todo esto y no hacen nada. Entonces, pues yo la verdad les pregunto, si quieres que Dios hable bien de ti, si quieres que te vaya bien, ¿quieres ser pleno? Sí, yo quiero. No se nota. Porque si quisieras de verdad, harías algo al respecto. ¿Sí? Si uno tiene hambre y yo digo quiero comida, ¿qué hago? Pues voy por la comida. Si yo te digo estoy muriendo de hambre, pero no voy a ir. Pero aquí te regalo eso, pero ve a la nevera y abre. No quiero. Yo el que le voy a decir, pues la verdad no tienes hambre. Es la verdad, no te engañes. Si no tienes la voluntad de ir y hacer lo que se te pide que hagas, tal vez es que estás un poco engañado y lo que crees que quieres, tal vez no lo quieres tanto como crees. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quiénes quieren ser bienaventurados? De verdad. Para ser bienaventurados hay que hacer tres cosas: leer, oír y guardar. Leer tiene que ver con estudiar, tiene que ver con tomarnos el tiempo de profundizar. Recuerde que estamos hablando del libro de Apocalipsis, por ende estamos hablando de leer la revelación de Jesús. Cuando dice bienaventurados los que leen, está hablando de que Dios habla bien, que dirige sus pasos y que son plenos aquellos que se toman el tiempo de pasar tiempo leyendo la revelación de Jesucristo. Una vez creo que era a Marcos Brunet que le escuchaba que decía, al que no le gusta leer le toca cambiar de religión. Porque Dios decidió revelarse en un libro. Así que escogiste la religión equivocada si no te gusta leer. A ver, lo digo también con conocimiento. Yo odiaba leer. Odiaba, o sea, para mí un castigo era que me dijeran, léete un libro. Nunca en mi vida en el colegio, nunca leí un libro, jamás. Jamás. Dios tuvo mucha gracia. Bueno, no sé si fue gracia o yo abusé de la gracia, pero en el colegio nunca leí un libro de todos los que tocaba leer en el colegio.
y me gradué con honores de mi colegio, no sé cómo, pero yo monografías.com, Rincón del Vago, todo eso eran, menos mal no existía ChatGPT, porque con eso yo hubiera sido un peligro como alumno, porque nunca leí, mi esposa es todo lo contrario, mi esposa hizo todas las tareas, es de esas súper aplicadas, que generalmente ese tipo de personas son las que a mí me odiaban en el colegio, porque era como, este no hace nada, no estoy, yo era de los que entraba al salón y me decían, estudio para el examen, y yo, ¿cuál examen? Ese era yo, yo era ese alumno, hasta que fui a misión y allá te obligan a leer. Dije, no tengo nada más que hacer, me toca, yo, o sea, yo tenía 19 años, había viajado a misión y nunca en mi vida había leído un solo libro completo, nunca, jamás, nunca, lo odiaba. Y pues sí, tuve mi conflicto en misión. Señor, no quiero, no, odio. Yo abría el libro, me acuerdo que el primer libro que nos tocó leer fue Hijos de la Intimidad. Menos mal era un muy buen libro. Y yo me acuerdo que empecé a leer y empecé a descubrir algo. Y yo dije, oiga, esto no está tan mal como yo creía, estaba engañado. Y empecé, y el Señor despertó un amor y una pasión por la lectura. Y hoy en día leo, me gusta leer. ¿Pero por qué? Porque bienaventurados los que leen. Yo quiero ser bienaventurado. Yo quiero conocer a Dios. Yo no quiero ser engañado. Yo quiero que el Padre hable bien de mí. Yo quiero que mi camino esté bien dirigido. Y yo quiero ser pleno. ¿Cuál es el secreto? Número 1, lee. Saca tiempo. Saca tiempo para estar en intimidad. Saca tiempo para profundizar. Saca tiempo para leer. Segundo, bienaventurados los que oyen. Este es hermoso porque por lo que esta palabra significa, es una dinámica que nadie puede hacer solo. Hay un mito que ha corrido durante años con el libro Apocalipsis y es que este libro es un libro de confusión, difícil de entender, que solo los teólogos que pasan años en maestrías y doctorados se les revela y es como que yo crecí en una iglesia, se lo cuento de testimonio personal, yo crecí en una iglesia donde había un hombre que era como el capo de los últimos tiempos, el único, y era casi ley que era el único que podía predicar de Apocalipsis porque era el único que sabía del tema. Así era el contexto de iglesia. Y claro, nadie, hasta miedo había de, no abramos, porque va y usted arma una herejía. No, deje que solo ese hombre, el ungido del Señor, sea quien hable de ese tema porque usted va a hacer un desastre si lo hace. Esa era la cultura de iglesia en la que yo crecí. Pero esto es una mentira. ¿Sabes por qué? Porque el capítulo 1 nos va a decir que este mensaje de Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias. La zona geográfica donde estas 7 iglesias fue escrito es Asia Menor, en una época donde el Imperio Romano dominaba y los que eran cristianos ni siquiera tenían acceso a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios escribió esta carta, lo que pensó es que se sentaran en las iglesias y el que sabía leer en una cueva y arme teorías conspirativas y grabe videos para YouTube a contar de qué se trata el 666. Sino que Dios diseñó Apocalipsis para la iglesia. No para hombres y mujeres solitarios en alguna. Por eso la segunda acción es oyen, pero ese oyen involucra estar en la iglesia local. Que también esto está poniendo un peso de responsabilidad sobre nosotros como líderes y pastores. ¿Por qué? Porque si nosotros como líderes y pastores no abrimos Apocalipsis y la leemos para que otros oigan, estamos robándoles bendición a nuestros miembros. Gloria a Dios porque esta es una iglesia que no hace eso. Esta es una iglesia que todos tienen que hacer Apocalipsis, ¿sí o no? Qué privilegio de iglesia. En serio, se los digo. Por eso es importante revalorizar el mensaje, porque fácilmente nos acostumbramos. Ustedes, o sea, solo por hacer caso a los procesos de su iglesia, ustedes ya están haciendo una de 3 para ser benditos. Solo por la dinámica que ustedes diseñaron como iglesia. Wow.
bienaventurados los que oyen. Ahora, oír también tiene que ver con una disposición de corazón. Vamos a ver que tanto Jesús en los evangelios como en el capítulo 2 y 3 que vamos a estudiar mañana, repetidas veces Jesús va a decir, el que tenga oídos para oír. Eso es una redundancia. Es una redundancia. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero eso, cuando yo lo leo me hace acordar, yo tenía un profesor en el colegio que nos decía, ¿están presentes o presentes ausentes? Nos decía así, era profesor de matemáticas, así que le tocaba duro. Y lo que él quería decir con eso es, su cuerpo está aquí. Sí, eso significa que usted está presente, uno. Pero su mente está aquí, su atención, presente. O usted está presente en cuerpo, pero ausente en atención. Era una expresión que él usaba, pero a mí me hace acordar a esto. Jesús diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga, usted hoy me está escuchando, pero puede que no me esté escuchando. Su oído me está escuchando, pero puede que su corazón no. Usted puede estarme escuchando en este momento, pero su mente estar pensando en, tengo calor. Aunque para ustedes, veo algunos con buzo, ¿no? Ustedes tienen frío. Yo tengo calor. Otros estarán pensando, no sé, tengo hambre. Otro estará pensando en, ay, me escapé del trabajo, ¿qué me va a decir mi jefe? Entonces puede que su oído oiga, pero usted no esté escuchando. ¿Se entiende? Entonces este oír no es solo, yo estuve en la iglesia y hice el curso, sino es cómo dispusiste tu corazón a escuchar lo que Dios estaba hablando. Por eso Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tiene un oído físico y escucha palabras, no solo escúchelas, sino que guárdelas en su corazón. Abra su corazón para que esas palabras hagan algún efecto dentro de usted. Las mamás le decían a uno, ¿no? Le entró por acá, le salió por acá. Pero Jesús nos está advirtiendo que no pase esto con la revelación de Jesucristo. Que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye. Pero tercero, y no sé si el equipo puede pasar y vamos a adorar y orar un rato. Tercero, bienaventurados los que guardan. Y hoy me levanté, estaba orando anoche, había preparado todo esto y hoy me levanté orando por todo esto y Dios me marcó de forma profunda esta palabra. Guardan. Y me levanté meditando en esto y pensaba en qué acciones prácticas estás haciendo para guardar la revelación de Cristo en tu corazón. Y también me hacía pensar que yo puedo leer y oír, pero no guardar. Puedo estudiar, puedo leer, puedo pasar tiempo profundizando en el mensaje, puedo hacer el curso de la iglesia, puedo en la iglesia leer el libro y oírlo, pero cuando se trata de guardar, de atesorar, de darle el valor que es, de poner la revelación de Cristo en mi corazón donde tiene que estar, ahí muchos entramos en problemas. Porque a veces los afanes de esta vida nos ganan, porque muchas veces el ganar dinero se vuelve más importante en nuestro corazón que la revelación de Jesucristo. Porque muchas veces el amor al dinero, porque hay gente que ama el dinero y no tiene dinero. Entonces no es solamente tenerlo, sino es que hay en tu corazón. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra del Señor. ¿Qué estás haciendo para guardar? Guardar en el corazón tiene que ver con, y lo conectó como arranqué hoy, darle el valor correcto al mensaje. Porque cuando algo tiene el valor correcto, la forma en que lo cuidas y lo atesoras es diferente. No sé si alguna vez usted ha tenido algo de valor, alguna pertenencia. Cuando usted tiene algo de valor, ¿cómo cuida eso? ¿Cómo lo guarda? Un hijo, por ejemplo.
Peor, le prestan un hijo. ¿Sí o no? ¿Cómo cuida usted ese bebé entendiendo que usted tiene la responsabilidad de entregárselo después a otra persona? No sé si alguna vez usted estrenó un celular, por ejemplo. Hay algo muy chistoso que pasa con los celulares. Apenas uno lo estrena, uno lo cuida como si fuera que no se raye, que no se ensucie. Uno le limpia 5 veces al día la pantalla porque uno lo quiere ver brillar. A la semana usted ya lo está tirando en la cama. ¿Por qué? Porque se acostumbró. Por más de que usted, no sé, tenga el último Samsung o el último iPhone, lo que sea, apenas usted lo recibe, no sé si usted es de esos, yo soy de esos que si uno le quita el plástico, es como le quité el plástico, le puse la funda, el forro, como que nada lo toque, que ni un polvito, uno le sopla 5 veces la pantalla quitando todo para pegarle el vidrio de protección. Pero después es como que el vidrio ya está todo roto, ya no importa, se me cayó, y como que empieza a perder valor. Podríamos dar 1.000.000 de ejemplos más, ¿no? Estrenar un carro, como uno maneja al principio con el carrito nuevo, porque uno no quiere que nada, pero después uno empieza a agarrar huecos y todo como si nada. No sé, uno puede hablar de la ropa, como si uno compra tenis blancos. Ah, ¿sí o no? ¿Cómo camina uno las primeras semanas de estrenar esos tenis? No. Sobre todo si llovió y uno está en esa zona de baldosas dudosas, que a veces uno pisa y le salpicó una, entonces uno dice, voy a pisar con la otra para que me empareje. Claro, le doy todos estos ejemplos simplemente para que de forma gráfica podamos entender un poco lo que significa guardar. Y déjeme decirle que todos los ejemplos que acabo de dar son supremamente banales. No se acercan ni un poquito al valor de la revelación de Jesucristo. Ni siquiera los hijos. Cuando se trata de Jesús, no hay punto de comparación. Y este tercer aspecto para ser bienaventurados no es solo leer, no es solo oír, es guardar, es atesorar. Y esta mañana les dije que me levanté meditando en esto y le decía al Señor, Señor, ¿qué es guardar? O sea, ¿de qué forma? Dame una historia, dame algo. Y lo único que se me venía a la cabeza era Ana la profetisa. Ana la profetisa. No sé por qué el Señor me trajo esa historia, no sé si recuerda esa historia en Lucas 2. Una mujer que queda viuda y se dedica al templo toda su vida. No recuerdo mal, no lo leí esta mañana, pero si no estoy mal creo que son 70 y pico de años, hasta los 80 y pico de años en el templo, hasta que hubo un día que unos campesinitos por ahí llamados María y José entraron en un templo corrupto, mientras un montón de gente estaba negociando ovejas, cabras, palomas, ofreciendo dinero para ver quién paga más y todo, y estaban haciendo negocios. Estaban llevando un bebé. No sé, una vez escuchaba esto, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando Salomón construye el templo, la nube de la gloria de Dios llenó el templo. Y este nuevo templo que fue destruido, nunca hubo una nube física que haya bajado, pero un día entró en forma de bebé. Y los que estaban en el templo no lo reconocieron. Habían perdido el valor y no entendían y negociaron que 30 y pico años después Jesús tiene que entrar y tumbar mesas. Pero ese momento, en Lucas 2, hay un momento donde María y José entran y está tal Ana, que probablemente para la gran mayoría de los que estaban en el templo en ese momento era una loca, era la viuda, que hay que aguantarse, que esta no sale de acá, no hay forma, o sea, el día que muera va a ser el día que la saquemos de acá. ¿Quién sabe qué pensaba la gente de Ana? Pero ella lo entendió todo. Y cuenta a Lucas que traen al bebé y se lo entregan y ella agarra a Jesús. Y en mis palabras lo que ella termina diciendo es: para esto viví, para este momento, 70 años, 80 años, solo por él. Una cosa guardé en mi corazón:
y agarra a Jesús y en sus palabras ella dice, ya, puedo morir. Ya está. Puedo morirme, ¿por qué? Porque mis ojos y mis manos lo agarraron. Y sentía esta mañana como esta primera sesión, estamos recién arrancando, no hemos ni empezado. Dios está devolviendo el valor de la revelación de Jesús. Lo que Ana vivió en el templo fue una revelación de Jesucristo en forma de bebé. Pero ella tuvo una revelación de Jesucristo y sostuvo en sus manos al Mesías. Todo el pueblo de Israel estaba clamando por el Mesías y cuando lo estuvieron al frente no lo vieron. Y ella dedicada a ministrar en el templo, lo vio, lo reconoció y lo sostuvo y dijo, ya está. Toda mi vida está satisfecha por este momento. Ella fue bienaventurada, bien dirigida. Aquí vemos las tres palabras, los tres significados de bienaventurado. Dios hablando bien de ella, afirmada por su rol, bien dirigida, estaba en el lugar, estaba haciendo lo que debía hacer. Pero vemos también la tercera implicación de bienaventurada. Fue completamente plena y feliz por la revelación de Jesucristo. Y yo siento, y quiero invitarlos ahí que puedan cerrar sus ojos, que esta es una mañana donde el Señor quiere devolverle el valor a su persona, a su revelación. Sentía como muchos probablemente nos hemos acostumbrado a la revelación de Jesucristo, nos hemos familiarizado con su revelación, pero hoy es un día donde el Señor quiere sacudir nuestras estructuras, sacudir a veces esas cuevas de ladrones que hemos levantado y devolvernos a una identidad de casa de oración. No porque nos lo hagamos o no lo sepamos, sino por una revalorización de la revelación de Jesucristo. Yo quiero hacer un llamado que es para valientes. Y es tal vez todas aquellas personas que han sentido que perdieron el valor de su presencia, que sienten que tal vez se acostumbraron al mensaje, se acostumbraron a escuchar lo mismo siempre, y que hoy escuchan revelación de Jesucristo y es como, sí, eso ya lo sé, ya lo leí, ya hice el curso. Aquellos que tienen hambre de Dios y quieren decirle al Señor, Señor, revélame el valor de tu persona. Quiero que el valor que Ana entendió que tu presencia tenía, lo pongas en mi corazón. Yo quiero invitarlos a que pasen aquí al frente como un acto de valentía, pero también un acto de humildad, diciéndole al Señor, Señor, hoy reconozco que me acostumbré, hoy reconozco que me he familiarizado con tu persona, pero quiero que de forma radical quiebres mi corazón y me enseñes a valorar tu persona de una forma superior. Yo quiero entender verdaderamente el valor de tu persona. Y así como una Ana gastó 70 años en el templo, hasta que un día el Mesías entró en ese lugar y ella fue completamente satisfecha por la revelación de Jesucristo. Señor, hoy venimos ante tu altar. Hoy venimos ante tu altar, Señor, para ser purificados por ti. Hoy venimos ante tu altar para decirte, Señor, quema con tus ojos de fuego toda impureza. Quema en mi interior todo lo que me distrae. Quema en mi interior todo lo que me ha sacado de entender el valor que tu persona tiene. Transforma mi corazón, Jesús. Alinea mis deseos, alinea mi voluntad, alinea, Señor, los apetitos de mi corazón, Señor, para que sean puestos en tu corazón, Señor, y ser fascinados, ser tomados por tu Espíritu para ser transformados y que se devuelva el valor de tu persona, Jesús.
Jesús, Jesús. Queremos devolverte el valor en nuestro corazón que tienes. Señor, queremos ser satisfechos por tu persona. Entender que nada de este mundo puede llenarnos, nada de este mundo tiene más valor que tú, Jesús. Nada, Señor. Nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo Todo en ti, Jesús. lo tengo en ti. Nada de lo Es que temporal. nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo en ti. Y es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo en ti. Y es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo en ti. Todo lo tengo en ti. Nada de lo temporal, Y es que Jesús. nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo Haz esta en ti. declaración ahí en tu Y es lugar. que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo en ti. Y es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo en ti. Y es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo en ti. Y es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Y es que nada de lo temporal me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo tengo en ti. Y es que nada de lo temporal Me puede dar lo que tú das. todo Todo lo tengo en ti. es que nada